Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a analizar el hecho del año posiblemente, que fue la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus implicaciones para la República Dominicana y para América Latina. Para ello hemos invitado a dos expertos muy conocidos de nuestro país, los doctores Wilfredo Lozano, sociólogo, y el economista Pedro Silverio. Con ellos vamos a ver qué nos trae Trump a la República Dominicana y qué significa este triunfo, este cambio electoral en los Estados Unidos. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezada por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, el jefe de redacción nocturno, el periodista Nelson Rodríguez, el editor político Abel Guzmán y el periodista del área económica Amílcar Nivar. En unos instantes arranca este diálogo libre con Wilfredo Lozano y Pedro Silverio, a quienes les damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Diana. Bueno, la noticia del año, para no decir más, la sorpresa de las elecciones de los Estados Unidos. Se ha gastado muchísima tinta de cuáles fueron las razones de este cambio del electorado, de este cambio rabioso del electorado. Unos alegan razones económicas, la pérdida de empleo, las recurrentes crisis económicas en los Estados Unidos. Otros dicen que más bien tiene un trasfondo cultural, social, el tema de las minorías, la inmigración, etc. Desde sus perspectivas, ¿qué piensan ustedes? Por un problema de jerarquía, hable usted. Bueno, el triunfo de Trump, yo creo que ciertamente abarca una diversidad de factores que pudieran ir desde la parte racial, es decir, el elemento de después de 8 años de gobierno del primer presidente negro en Estados Unidos, y un presidente que yo pienso que desde el punto de vista de la política internacional melló bastante la autoestima de la nación norteamericana, sobre todo a esa parte de electores que constituyen cerca del 75% de la composición racial demográfica en Estados Unidos. Es esa masa de votantes blancos. Ese discurso de él, un discurso que apeló de manera radical a los sentimientos, a la misma división racial, creó un discurso incluso completamente fuera de lo que es políticamente correcto, creó un apoyo quizás hasta muchas veces silente de estos votantes. Un voto vergonzante. Exactamente, un voto que quizás no se atrevía a manifestarse tan abiertamente. Y apeló a esos sentimientos. Y a mí me parece que ahí estuvo una gran parte de lo que fue el apoyo que se le dio. Además, internamente, Obama también tuvo algunos problemas con su política social. En el caso del plan de salud, lo que llamó el Obamacare, fue un plan que bajo muchas medidas se ha considerado un fracaso en términos de lo que Obama trató de hacer, y que fue uno de los legados fundamentales que él quiso dejar a la nación norteamericana. Eso por un lado, y por el otro lado, uno no puede dejar de mencionar la candidata opositora a él, o la candidata demócrata Hillary Clinton, una candidata realmente muy vulnerable, una candidata con muchas debilidades, una candidata que fue capaz de sacar una especie de chivo en un debate con Bernie Sanders, cuando llevó las preguntas preparadas que le fueron suministradas por una periodista de CNN, que desde luego que posteriormente fue cancelada. Sí, solamente ese hecho yo creo que era ya un hecho
prácticamente que la descartaba como presidenta o como candidata a la presidenta. En otras ocasiones los candidatos han renunciado por menos cosas que eso. Yo creo que Trump también tenía sus propios escándalos que pudo haber renunciado, como hicieron otros candidatos en otras campañas. Es decir, que el hombre fue realmente subestimada su inteligencia, su capacidad de conectarse con un segmento masivo de la población y logró ese voto, aunque no logró el voto popular, pero concentró una serie de victorias en unas áreas geográficas de Estados Unidos, sobre todo toda la parte del centro, desde el sur hasta el norte de Estados Unidos, que sumado a esos votos electorales le dio finalmente el triunfo a Donald Trump. Sí, yo voy a desplazar un poco la discusión por otro lado, asumiendo este enfoque inicial. Nosotros no podemos olvidar que al fin y al cabo el voto popular favoreció a Clinton. Eso a donde nos lleva es a un problema de diseño institucional de las elecciones. A ella le afectó el diseño. En otras circunstancias yo hubiera ganado las elecciones, sacó más votos. Pero el diseño institucional del sistema electoral está organizado de una manera en el que ciertos estados tengan una posibilidad de, digamos, de presencia, de presión mayor que el que le dan el número demográfico. Ese es un punto que me parece importante. Pero indudablemente, como Pedro señala, mi tocayo, que algo está cambiando, no solo en Estados Unidos. Siento yo que las elecciones que han colocado a Trump indudablemente como el triunfador, revelan que está tocando a la puerta ya la presencia de cambios más globales que están afectando a los Estados Unidos. Es un mito el asunto de Trump de la afección de la clase trabajadora tradicional que se quedó sin empleo. Si fuese así, el desempleo fuera mucho más del 4%. Es un 4% que en otras economías es casi un desempleo. De pleno empleo. Casi de pleno empleo. Entonces es un mito. Lo que ha ocurrido es una transformación fundamental de la economía americana y de la lógica de la inserción laboral del ciudadano promedio. El desplazamiento a las grandes industrias de Estados Unidos afuera está revelándonos otra cosa, que más allá del problema del empleo. Número uno, es una economía que se ha terciarizado, se ha convertido en una economía no simplemente de servicios, sino que es la economía de mayor desarrollo en materia de los avances tecnológicos en la informática. Viven de eso y viven de la banca, porque ellos son el punto donde llega todo el dinero. Entonces, ese es un punto que ha hecho del empleo terciario, por definición flexible e inestable, un eje central. Y eso indudablemente que ha impactado en la vida social de esos segmentos tradicionales. Como señalaba Pedro, hay todo un recuestionamiento allí, en el que el lugar que antes ocupaba esa clase trabajadora ha perdido espacio por una capa de empleados difusa, con éxito, algunos, otros en una incertidumbre permanente, y ahí hay un problema que las élites no tomaron muy en cuenta y que sí Clinton vio, me parece a mí. El otro problema es el tema de que no podemos ver desprendido el triunfo de Clinton de la ola de Trump. De Trump, que no lo podemos ver desprendido de la ola, si se quiere, aislacionista que se está dando en Europa. O antiglobalización. Ahí hay un problema importante que valdría la pena que conversáramos. Hay una relación más estrecha entre lo del Brexit y Trump, de lo que uno imagina. Si es así, temo que esto tendrá consecuencias fuertes en países como los nuestros, profundamente transnacionalizados, abiertos y vulnerables. Doña Inés. Don Pedro, Trump se ha mostrado contrario al NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México,
ha puesto en duda la ratificación del TPP, del Pacífico. ¿Un presidente americano puede salirse tan fácilmente de estos acuerdos internacionales? Eso por un lado. Y la otra pregunta, que está íntimamente relacionada: ¿ese proteccionismo que él ha manifestado nos afecta a nuestras zonas francas? Sí. Bien, yo creo que la pregunta es sumamente interesante porque es quizás el punto de partida para mirar el tema de manera global y después particularizarlo con algunos temas ya más concretos. Trump no es el típico candidato republicano. O sea, él tiene como unas áreas donde es muy conservador. En el área económica tiene unos planteamientos que se van más en línea con los mismos planteamientos de Ronald Reagan, de la revolución de Reagan de los años 80, pero por otro lado es contrario al perfil del candidato republicano, es proteccionista. Sí, no cree en ese libre intercambio internacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el comercio internacional tenemos, vamos a decir, unos 3 bloques comerciales importantes. Uno de esos bloques gira alrededor de Estados Unidos. Estados Unidos con el propio NAFTA y con el DRCAFTA forman un bloque sumamente importante. Hay un bloque europeo que también tiene económicamente tamaños similares al del bloque de Estados Unidos, y está el bloque asiático, donde está la China y está Japón. Es muy difícil para uno de estos bloques comerciales utilizar lo que se llama las políticas unilaterales de intercambio, porque ellos tienen un poder tan similar en el comercio internacional que cada uno de ellos tiene lo que llama el poder de retaliación frente a lo que hace el otro. Europa tiene poder de retaliación contra Estados Unidos, igual que Estados Unidos contra Europa, y lo mismo China y Japón contra Estados Unidos y viceversa. Es decir que cuando un presidente en Estados Unidos va a tomar una decisión de hacer más profundas las políticas proteccionistas o tomar medidas unilaterales, es posible que sus asesores les recuerden que esas políticas se van a volver en contra de sus propios productores y que no es racional tomar esas decisiones. Por eso yo pienso que Donald Trump, aunque aspiraría a un mundo encerrado, él va a toparse con una realidad, con un establishment que le va a decir: esto no es posible. Exacto. Esto no es posible. Entonces él no tiene todos esos grados de libertad que se podría pensar como para decir: tomamos el camino en esta dirección. Él puede, en el caso del NAFTA, pudiera tener, en un tiempo de 6 meses, él pudiera más o menos tratar de salir del acuerdo. Pero también necesita un apoyo congresional que no está completamente de su lado. Y que, como se ha visto y se vio en la campaña electoral, estuvo muy dividido el propio Partido Republicano, que es mayoría en ambas cámaras, tanto en la de representantes como el de Senado. El tema entonces se reduce a que en el acuerdo del Pacífico él pudiera sencillamente no ratificarlo. No ratificarlo, porque no está todavía ratificado. Exactamente. Y eso tampoco causaría mayores traumas, porque en realidad seguirían las cosas como están. En el caso del DRCAFTA, yo creo que tampoco creo yo, porque la verdad es que si algo Donald Trump es capaz es de sorprendernos. Entonces, yo puedo pensar que él no va a hacer eso, no va a salirse de este DRCAFTA. De manera que yo creo que los límites de acción proteccionista que tiene y va a tener Donald Trump son muy, muy limitados. Y el impacto que tendría sobre el dólar creo que lo limita mucho más también. Sí. Como moneda mundial. Sí. Fíjate lo curioso que ha sido el triunfo de Donald Trump, que el dólar se ha revalorizado como resultado de esa victoria de Donald Trump. Sí, el pobre euro está.
Y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿No? Que él ha criticado a la presidenta de la Reserva Federal en términos de la política monetaria y ha considerado que las tasas de interés deben subir. Ya esa es una presión que él de antemano le está poniendo y le está poniendo a la próxima reunión, que es en un par de semanas de la Reserva Federal, que van a decidir si aumentan o no las tasas de interés. Se espera, parece, está creando las condiciones para que aumenten las tasas de interés. Y esa expectativa de que la tasa de interés pudiera aumentar ya se está reflejando en un dólar más fuerte. Eso va a estimular las importaciones hacia Estados Unidos, es decir, las exportaciones de economías como la nuestra, que tienen un vínculo tan directo. Lo contrario a lo que él esperaba. Bueno, sí, claro, bueno, porque estas son las consecuencias no intencionadas de muchas de las decisiones que se toman. Exactamente. Sí. Exactamente. Don Nelson. En cuanto al TPP, Trump vendría siendo un aliado de la República Dominicana, que lo ha estado objetando, sí, claro, porque afectaría muchas líneas arancelarias. Entonces ahí podría practicarse alguna unidad de acción con él. Pero yo voy a la política migratoria, que podría llamarse la política migratoria de Trump, de él. Esa tiene su sello particular. Esa no es la tradicional republicana, la tradicional demócrata. Tal vez Wilfredo podría ayudarnos a entender algo y el impacto que podía tener en la República Dominicana. Ya había visto expertos dominicanos que hablan de que debe haber un plan B preparado por si acaso viene una ola grande de indocumentados para acá, que yo de entrada no lo veo. ¿Qué implicaciones podría tener? No, mira, a mí me preocupa mucho precisamente esa dimensión, y no por la visión que tradicionalmente se tiene en esto. La inmigración dominicana a Estados Unidos está en un nivel de articulación donde definitivamente el ritmo tan acelerado de salida tiende a bajar. Se trata hoy día más de una emigración de unificación familiar, más que de primera entrada. Entonces, por ahí no me preocuparía mucho el cierre de las llaves de entrada al inmigrante tradicional de establecimiento, como se le llama en la jerga de académicos, es decir, el que sale y con la intención de quedarse y entra por primera vez. El pionero. Eso no es el punto. Sin embargo, los señalamientos de Trump deben preocuparnos a nosotros como país y como Estado. En primer lugar, está claro, a mi manera de ver, que Trump va a endurecer su política respecto al sistema de justicia y la migración, lo que va a potenciar las deportaciones. Yo tengo casi certeza de que eso va a ser así. Ahí yo entiendo que el Estado dominicano debe de asumir una estrategia ágil y negociar el hecho de que va a aumentar esas tasas de deportaciones, pienso yo, y esto podría, de no manejarse con inteligencia, generar consecuencias feas. Pero el otro punto es que ya Trump, incluso en su discurso de campaña, amenazó con incluso poner impuestos a las remesas. En un ejercicio simple, los economistas me corrigen, si son 5.000 millones de dólares que entran aquí anualmente, un simple impuesto de 10% nos sustrae 500 millones de dólares. Sí. Entonces, ese es un problema importantísimo que a mi manera de ver podría afectarnos. El otro punto más técnico es que se van a presentar posiblemente problemas en las políticas de unificación familiar, ya que Trump pienso que va a endurecer todo el tema de los procedimientos para alcanzar la residencia. Y eso va a afectar a la inmigración dominicana precisamente por estar situada en ese nivel de madurez, si se quiere, de la dinámica de la inmigración. Entonces, por ahí tenemos que prepararnos a las consecuencias negativas de una política, en este caso, yo no diría tanto
más bien de cierre, no tanto anti-inmigratoria, porque no creo que va a ser lo mismo con la gente altamente entrenada en informática y en física de la India. Ese es un punto que me parece, es por ahí que iría la cosa en materia de migración. Definitivamente habrán consecuencias negativas. Yo creo que, para abundar un poquito de lo que está diciendo Wilfredo, dentro de las promesas que Trump hizo en su campaña, promesas migratorias, estaba la de construcción de un muro con la frontera con México. Cuando Wilfredo se refiere a un posible impuesto a las remesas, parecería que Trump estaba pensando que la promesa que había hecho de que iba a construir el muro, y además iba a hacer que los mexicanos lo paguen, era precisamente financiado a través de las remesas. Y fue una promesa un compromiso tan grande que él asumió con esa promesa, que las consecuencias fiscales de la construcción de ese muro serán muy desastrosas para Estados Unidos, porque la cantidad de dinero que tendrían que disponer para construir ese muro es una cosa exorbitante. Pero ya él matizó eso en la entrevista en matizó. CBS en 60 minutos. Algunos blogs va a poner ya ahora. dijo que en algún lugar se una lo valla muro, en ciclónica. otro lugar Una vallita. en otro no habrá que hacer nada. Pues bueno. Sí. Pero para completar la pregunta, supongamos que haya una deportación, no solamente deportación masiva, sino que muchos ilegales opten por regresar a la República Dominicana para no perder la posibilidad de poder regresar a los Estados Unidos. Hipotéticamente, ¿cuál sería la capacidad de absorción que tiene la República Dominicana para ese tipo de personas? Pues prácticamente nulo. Sí, Adriano Miguel, yo creo que no sabemos, es un punto ciego. Pero indudablemente que el impacto sería muy fuerte. Pero yo dudo que ni siquiera en los órganos oficiales que manejan estas cosas se tenga una expectativa clara sobre el impacto material y demográfico que esa posibilidad que tú planteas produciría. Pero hay un punto que tendría que completarse, y es que el tema migración no nos afecta solo desde el punto de vista de decisiones directas en materia de control migratorio. También hay consecuencias que tienen que ver con el esquema de política hacia la región del Caribe y sus consecuencias derivadas en materia, en este caso, de migración. Y es el caso de la relación dominico-haitiana, que hay que asumirlo con realismo. Sin embargo, ahí yo tengo menos preocupación. Evidentemente, yo creo que Trump va a cambiar en algo su política hacia Haití, pero es el nivel de compromiso de Estados Unidos con Haití, desde el punto de vista de sus intereses geopolíticos, desde el punto de vista de las estrategias de seguridad regional que supone la cuestión haitiana. Indudablemente que él no abandonará Haití en el sentido de todo o nada, pero hay que esperar que algo cambie en la relación de Estados Unidos con Haití, y por vía de consecuencia eso va a afectar a la República Dominicana. Yo no creo que sea una cosa catastrófica, pero sí tenemos que ponernos a pensar en cómo ese posible cambio de política hacia Haití implique a su vez el redimensionamiento de la lógica de relaciones que en el caso del vínculo con República Dominicana y Estados Unidos supone la presencia de Haití como vecino. Entonces ese es un problema que habrá que pensar, habrá que generar posibilidades de respuesta, pero creo que eso va a venir. En esa parte migratoria, yo creo que es uno de los temas que a nosotros estamos más vulnerables ante la presidencia de Trump, porque de todas esas promesas que él hizo durante la campaña para esos grupos ultraconservadores, algo tendrá que presentar en sus ejecutorias como presidente.
Y las deportaciones de ilegales en Estados Unidos prácticamente han estado detenidas por una orden ejecutiva del presidente Obama, que es una especie de decreto, y eso es fácil. Pero Obama es el que más ha deportado en los últimos tiempos. Sí, claro, pero hay una orden ejecutiva que norma esto y que protege de alguna manera ese proceso de deportación. Sí, yo pienso que Trump tranquilamente pudiera eliminar esa orden ejecutiva y crear entonces mecanismos más expeditos de deportación. Muy bien. Don Abel. Sin embargo, una de las preocupaciones que hubo con la candidata demócrata aquí es su política hacia Haití. Muchos alegaban que convenía un triunfo de Trump porque los Clinton quieren cargarle a Haití a República Dominicana uno de sus ideales. Quisiera ver si es cierto ese aspecto y cómo usted entiende que afectará, si realmente la política de Trump va a ser diferente a eso que se esperaba de Clinton. Y segundo, si el fin de la globalización se espera a raíz de eso que usted mencionaba, la relación con el Brexit, de ese triunfo de Trump. ¿Qué se espera a nivel global? Ese cambio de tendencia mundial. Tú sabes que en esto de la globalización hay mucha de retórica. Esa interpretación de la globalización que subyace a tu planteamiento identifica globalización con un tipo de política económica. Yo distinguiría las políticas de apertura, las políticas, una lógica de competitividad fundada en el cambio tecnológico, etcétera, de lo que es la globalización como un fenómeno tecnológico, como un fenómeno cultural, como un fenómeno social. Entonces, en ese último punto de vista es indudable que no podemos hablar del fin de la globalización, como no podemos hablar, o por lo menos, no podemos hacer un razonamiento muy cerrado en cuanto al fin del capitalismo, el fin de la historia. Entonces, eso, la globalización en una palabra vino para quedarse. Entonces, lo que puede estar muriendo es un tipo de relación, digamos, de expresión de la globalización en política económica. Ese es, yo diría, el punto. Y ahí, a mí me parece, y Pedro que me corrija, por más que brinque y patalee Trump, Estados Unidos todavía sigue siendo el eje fundamental de esa globalización. Entonces es muy difícil esa ruptura. Lo que sí es indudable es que hay efectos en el plano político, en el plano migratorio, que están afectando a los países de desarrollo. En Europa, el tema, consecuencia de la guerra, en el cercano oriente, el tema de la migración llevó a decisiones, a mí me parece, irracionales, como es la salida del Brexit de Gran Bretaña. Y en Francia ha llevado al fortalecimiento del Frente Nacional, de la derecha, sí, al punto de que pone casi al borde del Elíseo a la señora Le Pen. Entonces, por ahí, evidentemente, podríamos estar esperando una ola, si se quiere, nacionalista entrecomillada, de la cual en su campaña Trump de alguna manera se hizo eco. Pero como aquí se ha demostrado, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Sí. En la medida en que le enfrente responsabilidades, tenga que tomar ciertas decisiones, no creo que va a ser tan fácil asumir la lógica conservadora que los nacionalistas británicos o franceses pretenden asumir. Entonces yo creo que ahí yo no sería tan catastrófico. Y el segundo punto de tu planteamiento en relación a Haití. Yo confieso no entender bien qué es eso de la política Clinton hacia Haití. Yo lo distinguiría de intereses de gente de la familia Clinton en Haití. Lo distinguiría de lo que es una política de Estado de los Estados Unidos hacia Haití. La primera parte no me preocupa mucho. La segunda ya lo adelanté. Yo no creo que los grados de libertad en la lógica estadística que tenga Estados Unidos frente a Haití, por el nivel de compromiso que tiene, sea mucho. Eso no quiere decir que Trump vaya a hacer mucho.
simplemente que no creo que pueda hacer cualquier cosa. Mantendrá una política prudente, pero lo que es el apoyo al experimento democrático con todos y sus parchos, lo va a mantener. La idea de que hay que ayudar a Haití, aunque no se le ayude, aunque sea retórica, lo va a mantener. Es lo que me parece a mí. Yo creo que tiene más impacto la situación cubana con relación a Haití indudablemente que la otra posición. Sí. Pero la globalización, yo creo, como dice Wilfredo, es un proceso de la humanidad. Y lo que estamos viendo es que a veces tenemos episodios o tenemos olas proteccionistas o tenemos olas de menos protección en el comercio internacional. Ya nosotros, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una gran explosión de globalización en la historia del comercio internacional. Y en el periodo de interguerra, entre las dos guerras mundiales, hubo un periodo de proteccionismo muy fuerte. Entonces, la globalización es un proceso continuo que tiene altas y tiene bajas. Tiene altas olas de protección y a veces tiene olas de liberalización. Y con relación a lo de Clinton como presidente, yo creo que el Clinton representaba realmente un problema para la República Dominicana en términos de las relaciones con Haití. Porque Clinton en la campaña electoral hizo una promoción en Miami a la comunidad haitiana que llamó mucho la atención. O sea, hizo un video donde ella llamaba al pueblo haitiano, a los haitianos, a votar por ella y que ella era solidario con ella y que no los iba a abandonar. Es decir, había un discurso ahí que si bien ellos han hecho su negocio con Haití, había unos vínculos también que pudieran haber condicionado presiones del presidente hacia la República Dominicana en sus relaciones con Haití. Muy bien, don América. Bien, una realidad es que Estados Unidos representa el país de más importancia para las exportaciones de República Dominicana. Y visto esto también entre la relación de ERCAFTA y el pedido del presidente Danilo Medina por ejemplo, de enviar una comisión a estudiar los resultados y su constante queja también de los incentivos que Estados Unidos le proporciona a sus productores. Ahora con Trump como presidente y el anuncio también de Trump de aumentar los incentivos para atraer más a sus inversionistas, ¿pudiera esto tener de algún modo un impacto en las exportaciones de República Dominicana? ¿Cuál sería el futuro de la relación comercial Estados Unidos-República Dominicana? Sí, hay un estudio que hizo, que con el patrocinio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hizo DASA, una empresa consultora, de los 10 años de ERCAFTA. Y en esos 10 años, la República Dominicana pasó prácticamente de un equilibrio en la balanza comercial con Estados Unidos a un déficit de cerca de 2.400 millones de dólares. Uno pudiera concluir que el ERCAFTA no ha sido bueno para la República Dominicana, pero hay factores ahí que pudieran estar explicando ese comportamiento. Ha habido una desviación también del comercio de República Dominicana, el comercio internacional, hacia Haití, es decir, exportaciones que antes se hacían hacia Estados Unidos, se siguen haciendo a Estados Unidos, pero van primero a Haití, en forma de insumos para la producción de textiles. Y Haití está exportando ahora mismo un mayor volumen de textiles que la República Dominicana. Y ese mismo estudio confirma que son unos 400 millones de dólares. Pero por otro lado también ha habido una caída de las exportaciones dominicanas a Puerto Rico, que representan el 17% de las exportaciones totales que le hace la República Dominicana a Estados Unidos. Y esta es una caída que se ha debido a la situación económica, a la crisis de Haití. De Puerto Rico. De Puerto Rico. Quiere decir que no podemos
concluir que Derek Capta ha sido lesivo así rápidamente para la economía dominicana. Para poder decir eso, tuviéramos que tener un contrahecho, que hubiera pasado si no hubiéramos tenido el Derek Capta, para poder comparar dos situaciones. Algo que tampoco lo podemos hacer, porque no podemos anular, no lo podemos hacer desaparecer el Derek Capta. Pero la idea es que la República Dominicana no ha hecho algunas reformas importantes en materia de su infraestructura física institucional que pudieran haber hecho un mejor aprovechamiento de ERCAPTA. Es decir, que el país, lejos de irse a quejar a los organismos internacionales de la política proteccionista, que también es un tema que uno pudiera mirarlo desde otro ángulo, porque si los Estados Unidos y la Unión Europea y Japón están aplicando políticas proteccionistas para la producción, su producción agrícola, y esto es una realidad que tiene décadas. Si el criterio ordenador de nuestra política comercial fuera el consumidor, quizás nosotros hubiésemos hecho un mejor aprovechamiento de esa política a favor del consumidor dominicano. Pero no es el consumidor el criterio que dirige esa política comercial, no es el criterio del consumidor. Entonces yo creo que lo inteligente hubiera sido que el país hubiera aprovechado esos incentivos que recibían los productores norteamericanos para que llegaran al consumidor dominicano. Claro. Pero ¿y qué pasaría entonces con los productores? Porque en la medida que aumentan las importaciones, entonces estamos lesionando los productores dominicanos. Bueno, en la economía es un asunto de la estructura de incentivos como en todo. Es decir, si la estructura de incentivos de la economía te hace que determinadas áreas sean las rentables, la inversión va a esas áreas. Si tú cambias la estructura de incentivos, cambia la dirección de la inversión. Entonces, el asunto es cómo tú creas esa base para que la inversión se vaya a los sectores donde la economía tiene una mayor competitividad. Pero los productores lo saben eso. Cuando sube el precio de las habichuelas, todos siembran habichuelas. Después le bajan y siembran otra cosa. Y siembran otra cosa. Claro. Ellos lo saben. Pero la pregunta de la amiga es una pregunta que tiene unas implicaciones y en materia de la política industrial tiene unas implicaciones enormes, y en materia de la economía política de la política industrial, porque cómo se mueven los intereses que se mueven detrás de las decisiones de política industrial para llegar, por ejemplo, a un tipo de política proteccionista. Eso está orientado por los grupos de poder, los grupos de presión de un momento determinado. Hablando de política monetaria de Trump, ¿qué significaría una subida en las tasas de interés y en la cantidad disponible de préstamos, etcétera, para la economía dominicana de este momento? Sí, que son dos efectos que pudiéramos tener. Pudiéramos tener el efecto de hacer mucho más fuerte el dólar, y por lo tanto que la demanda de nuestros productos aumente de Estados Unidos. Pero también en un país con unos procesos de endeudamiento tan masivos como el que tiene la República Dominicana, el incremento de las tasas de interés pudiera empeorar el acceso a esos capitales, a esos fondos disponibles, porque se van a hacer más costosos y van a tener una mayor presión en el presupuesto de la República Dominicana. Definitivamente, habría que balancear esos dos efectos, a ver cuál es el efecto dominante, si a lo mejor desincentiva el mayor endeudamiento. Pero dada la dinámica del esquema de nuestro modelo económico, es difícil que deje de endeudarse, porque el modelo puede colapsar si no se endeuda. De manera que es una amenaza realmente para la economía en cierto sentido. Doña Inés. Las elecciones han tenido consecuencias políticas, económicas, pero también han afectado, por ejemplo, a la credibilidad de los medios y de las firmas encuestadoras. En el caso, don Wilfredo, de las firmas y las encuestas, fallaron en el Brexit, fallaron en el referéndum de Colombia, y el 80%, 90% fallaron en las elecciones americanas. ¿Qué ha pasado?
Mira, yo tengo una respuesta muy tradicional en eso. Yo creo que se ha estado midiendo un fenómeno nuevo con instrumentos viejos. Ese sería mi planteamiento. Yo siento que en el caso de Estados Unidos es muy claro. Las firmas asumieron la competencia como una competencia más de las cantidades de competencia que ellos han medido. Pero sus instrumentos de medición no pudieron atrapar lo que realmente estaba en juego. Por ejemplo, para ponerte un punto, ¿cómo explicar que el candidato Trump, que metía la pata, cometía errores, insultaba a todo el mundo, y sin embargo, si bien Hillary siempre estuvo arriba, él nunca se fue abajo? Entonces algo estaba ocurriendo que le permitía a Trump mantener ese rating tan cercano a la favorita. Entonces eso debió llevar a las entidades que manejan esta cosa a pensar que bueno, aquí hay detrás un fenómeno que quizás no estamos captando. Entonces yo creo que ahí hay un problema, como te decía Inés, de medir un fenómeno nuevo con instrumentos viejos que da como por resultado malas mediciones. Y en lo del Brexit a mí me parece que algo semejante. A veces también la gente miente. Pero el punto es precisamente que ese es un fenómeno nuevo. Es decir, ¿por qué esa mentira tan generalizada y tan sistemática? ¿Por qué ocultar una decisión de manera tan sistemática? Ese sería el punto. Porque en mi opinión, en los tres casos, el ambiente era que si tú opinabas lo contrario, estabas equivocada. Pero ese es un fenómeno nuevo. Era un lenguaje no correcto. Exacto. Era políticamente incorrecto decir no en el referéndum de Colombia, aunque no te gustaran las condiciones. No podías decir no a la Unión Europea después de 30 años de machacarte que eso es lo perfecto. O sea, la gente no se atrevió a decir. Sí. Eso, pero a eso hay que añadir un apéndice. Y es algo que a veces uno olvida. También las encuestas se equivocan. Bueno, las encuestas se equivocan, es cierto. Ese existe el margen de error. Pero el hecho es que a veces las encuestas, los análisis de las encuestas no toman en cuenta que hay un porcentaje de indecisos que no se distribuyen de manera simétrica entre los candidatos. A veces esa indecisión está favoreciendo a alguien o está sesgada en favor de alguien. Normalmente del conservador. Exactamente, del conservador. O sea, las encuestas, y de hecho, ellas reflejaron un resultado, que el voto popular favoreció a Hillary. Y a Hillary, sí. O sea, ese es otro y problema. Estaban todas en el margen de Es un problema de medición en el caso de Estados Y Unidos. casi todas están dentro del margen de error, ¿eh? Casi todas. Sí. Porque las elecciones se definieron dentro del margen de error. Pero con un error en contra del favorito. Bueno, del favorito. Sí, del favorito. Sí. Don Nelson. Ha sido tan fenomenal lo de Trump que va a tener impacto en muchas cosas. Incluso yo pienso en la región, si podría medirse un impacto político ideológico, vamos a decirlo así. Últimamente hemos estado hablando que América Latina está girando hacia la derecha. De Brasil, Argentina, Venezuela. Uno habla ahí que de contrarrevolución, pero yo no he visto que ha habido una revolución o contrarreforma. Yo no he visto tampoco esa gran reforma. Pero realmente algo está pasando. Y ahí está latente lo que va a pasar con el acercamiento con Cuba. Podría decirse que el triunfo de Trump podría fortalecer la tendencia más hacia la derecha, política e ideológicamente hablando, que podría el pensamiento retrógrado, vamos a decirlo así, en muchos aspectos del género, de la religión, estar fortaleciéndose en América Latina. Yo no veo impacto directo en República Dominicana, pero quisiera, tal vez Wilfredo nos ayude a pensar un poco si realmente la región podría estar ahora avanzando más o inclinándose hacia la derecha. Mira, lo que tú acabas de decir me acuerda a un libro que escribió la Heller con Heller, que es su marido, donde hablaba de que en el mundo de hoy, este mundo globalizado, hay una suerte de ejercicio pendular
de la política, en el que durante un momento las decisiones de los electores giran hacia la derecha y en otro momento se mueven hacia la izquierda, pero que eso no debe verse en términos catastróficos, sino que es una característica de la modernidad. Eso es importante, que tu planteamiento, porque nos lleva de entrada a lo siguiente. Ese giro conservador que tú estás describiendo, que ha cambiado varios gobiernos y ha obligado a las izquierdas tradicionales a asumir un rostro diferente, más equilibrado. Incluso en el caso de Chile se dice hoy día que ya no son de izquierda. Ese giro conservador comenzó antes de Trump. Ese es un problema importante. O sea, si algo tiene el giro de realidad, es que lo desatan situaciones, fuerzas, condiciones que no pueden ser reducidas a cambios de la administración norteamericana. Algo pasa en las sociedades de América Latina que ha provocado ese vuelco conservador. Primera cosa. Segundo punto, yo diría, más que una catástrofe, debemos asumirlo en su positividad. Es decir, no en el sentido de que se va a la izquierda. A mí no me luce decir eso. Sino en el sentido de que, y así yo lo he escrito, posiblemente estamos asistiendo a una suerte de institucionalización del juego político pendular de la que hablaba Heller y Feger. Es decir, los grupos liberales, los grupos de izquierda ya son hoy parte del entorno democrático, y de alguna manera el hecho de que algunos hayan vuelto implica que también los grupos conservadores han reconocido que son parte de la escena de política democrática es la izquierda. Entonces yo diría que ese punto a mí no me preocuparía tanto. En el caso dominicano, posiblemente haya una cierta nube de que el Trump va a fortalecer opciones conservadoras. Yo diría que no nos precipitemos en eso. Normalmente las administraciones republicanas son las más volcadas a la política exterior, eso es verdad. Las administraciones demócratas son más volcadas hacia los Estados Unidos. Esto es un punto interesante, en el que Trump en ese punto asume es atípico. un enfoque demócrata en ese aspecto. Yo te diría que no estoy tan seguro de que Trump pase a preocuparse por la América Latina en ese plano así tan, en el caso por lo menos nuestro, de apostar por opciones abiertamente de derecha, reaccionarias. Yo no estoy tan seguro. Y en el caso de Cuba, que ya hay algo adelantado, ¿podría revertirse? Mira, yo lo que creo que en eso van a hacer, mi impresión es que más que revertir esto, yo creo que Trump va a inclinarse por exigir más para el restablecimiento definitivo de las relaciones tradicionales. ¿Por qué revertirlo? Si lo puedes ralentizar, sí, el proceso. Pero en una lógica formalización. Pero en una lógica negociadora para mayores conquistas desde su punto de vista. Pero para Cuba, esa ventana que abrió es difícil de cerrarla. Es muy difícil cerrar eso. Es muy difícil. Pero a mí me interesa más que las relaciones internacionales, el impacto que pueda tener sobre los cambios sociales, gays, matrimonio. Ahí etcétera. sí hay un efecto claro. Sí, porque además él va a cambiar jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, y algunas cosas pueden revertirse, pero a 180 grados. ¿Cuántos tiene que nombrar? Él va a nombrar uno ahora que está pendiente, pero hay 3 que tienen 80 años. En su periodo pueden irse 2 más. Tranquilamente. O sea, se va a ser más conservadora la Suprema de lo que ya es. De lo que ya es. Pero en ese punto que dice Adriano, sí hay que preocuparse, porque conquistas importantes que se han hecho en materia de derechos ciudadanos, de minoría, pueden tener un impacto negativo, sobre todo en países como los nuestros. Eso es cierto, me parece. Y yo creo que fue un factor en Estados Unidos. Yo creo que parte del problema que tuvo el votante rabioso de Trump radicaba también en que le han querido meter todos esos valores, que el aborto, que el matrimonio gay, que aquellas cosas, todas
cosas, entre comillas, repugnantes para ese grupo religioso muy conservador de esa sociedad norteamericana. Y hemos visto el fenómeno aquí. Pero de todos modos, fíjense, hay todo eso, si se quiere, respingos, los grupos conservadores protestan eso, pero el mundo ha ido cambiando, la gente ha ido haciéndose más tolerante en la práctica, más abierta, y yo creo que eso es muy difícil de frenar, pero evidentemente habrán reacciones de ese tipo, me da la impresión. Vamos a ver. ¿Tendrá alguna importancia, relevancia el hecho de que la vicepresidenta de la República Dominicana haya expresado simpatía por la candidata contraria, conociendo el grado, el temperamento del presidente electo Trump? Mira, por lo menos de Margarita fue una declaración valiente y sobre todo más valiente que mantenga su idea de que era más positivo Hillary. Mira, si se encuentra Trump la relaja. Trump la va a relajar. Si mira, Margarita, si tú hubieras apostado conmigo hubiera perdido. Sí, exactamente. Pero yo creo que el hecho de que el Estado dominicano, el gobierno en particular, asumió con habilidad una posición distante y de hecho convirtió en una opinión de la vicepresidenta como ciudadana, es decir, no comprometió la política del gobierno, y sobre todo que cuando en la rapidez de reconocer el triunfo y de felicitar a lo Trump, neutralizó. Ella lo neutralizó, es mi impresión. América. Me gustaría saber, volviendo un poco a la pregunta de las exportaciones, ¿qué pasará entonces con la competitividad de los productores dominicanos de acertar Trump en aumentar los incentivos a sus productores? Mira, yo creo que hay un escenario que es un escenario positivo para la República Dominicana en un gobierno de Donald Trump. Si se dan algunos ingredientes de ese escenario. El primer escenario, el primer elemento de ese escenario es, y voy a aterrizar en tu pregunta, pero quiero llevarla por este camino, es que Donald Trump ha prometido una reducción impositiva, entonces, una reducción de impuestos, que es compatible con esa visión de atraer esos recursos hacia Estados Unidos. Una reducción impositiva es muy probable en el gobierno de Donald Trump. Muy probable. Él dice que es de las primeras medidas que va a tomar. Claro, porque además es parte de una identidad. Ese sí es una identidad de republicana. Sí. Y la reducción de impuestos está llamado a crear un dinamismo en la economía norteamericana mayor. Un dinamismo que va a crear una mayor demanda de nuestros productos también, una mayor demanda de los productos dominicanos, y que va a generar unas mayores exportaciones dominicanas. Ese es un aspecto de eso. El otro aspecto es, de ese escenario que yo llamo positivo o quizá optimista, es que Estados Unidos está ahora mismo en un proceso de producción de producción de petróleo que lo podría convertir en un país exportador significativo en el comercio internacional de petróleo. Esta semana, como ustedes saben, ya han visto, se descubrió el mayor yacimiento petrolero y de gas natural en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. La búsqueda de petróleo, de gas natural, ha estado condicionada también por otras órdenes ejecutivas de Obama, y ha estado condicionado también por la propia adhesión de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es un tema que también está... El tema medioambiental. El tema medioambiental que está también sujeto a una revisión por parte del presidente Donald Trump. Si Estados Unidos estabiliza, como se espera, una mayor producción de petróleo y una mayor exportaciones petroleras de Estados Unidos, eso va a garantizar una mayor estabilidad en los precios internacionales del petróleo. Y eso también va a traer un impacto positivo
sobre la economía dominicana. Y si a eso agregamos el otro ingrediente optimista, y es que Donald Trump sencillamente no toca el DR CAFTA. Yo creo que entonces que pudiéramos tener un escenario donde la República Dominicana pudiera resultar altamente beneficiada de un gobierno de Trump. Sí lo sabemos aprovechar. Sí lo sabemos aprovechar, Interesantísimo. claro. Siempre es así. Siempre es así. Siempre Es es decir, así. la decisión es humana. Claro. Sí, así es. Es decir que si bien él genera tantas incertidumbres, porque lo único seguro de Trump son las incertidumbres. Sí. Ese es lo único seguro. Se parece a la democracia. Se parece. Solo se conoce nada. Pero Trump también nos acostumbró que hasta los errores de él, después ahora que lo vemos como estrategias que fueron exitosas, porque muchos de... ¿Le dieron el poder? Sí, y que muchos de estos que consideraban errores eran sencillamente parte de una estrategia en busca de ese voto duro de conservadores que sencillamente veían una interpretación de sus propios sentimientos en lo que Trump decía. Muy bien. Estaban ustedes diciendo hace unos minutos que en Estados Unidos hay prácticamente una economía de pleno empleo. El paro es muy... El 4%, exacto. eso es Sí. nada. Entonces, este argumento de Trump de voy a volver a las fábricas aquí, ¿quién va a Claro. trabajar si las lleva? Claro. O sea, además, Sí, como sí, usted sí. decía antes, Sí, sí, la sí, economía sí. se ha terciarizado. No Sí. son los obreros industriales los Sí, que están eso, sin es trabajo. eso. Si él trae las fábricas y las maquilas No, y todo eso, ¿otra vez qué va a hacer? Eso es un planteamiento completamente, yo no sé cómo calificarlo, pero sin fundamento, porque Exacto. él estaba hablando de que Estados Unidos perdió unos 5 millones de empleos de mano de México. El asunto es que con los cambios tecnológicos que han ocurrido y la terciarización de la economía norteamericana, la naturaleza y la composición de las fuentes de empleo han cambiado. Obama en un momento determinado tenía un desempleo de cerca del 11%. Bajó a 4. Y está cerca de 4 y 5. Entonces, quiere decir que en realidad Estados Unidos, para poder hacer esa reducción de desempleo, tuvo que haber creado los empleos correspondientes. Pero en ese sentido tampoco podemos pensar que nos va a afectar y que la zona franca se van a ir para allá. No. Que eso es, No. que es un miedo que ha surgido aquí, decir, bueno, si es tan proteccionista vamos a perder la zona franca. No, yo no creo. Yo agregaría, esa reconversión de la economía mundial no hace funcionar el regreso de las inversiones industriales de Estados Unidos. Es muchísimo más funcional para la economía mundial. Claro. Que se queden donde están. Claro. Exactamente. Claro. Y que ellos tengan más capacidad de compra para que el mundo siga produciendo, ¿verdad? Claro. Y se evita la recesión china. Que, Sí, es que hay una interdependencia tan profunda en el comercio internacional que no podemos ver a Estados Unidos como que está solo y que tiene toda la posibilidad de definir autónomamente su política comercial. No puede Estados Unidos. Exactamente. Pues muchísimas gracias a los doctores Wilfredo Lozano y Pedro Silverio por su participación tan iluminante sobre el tema Trump en este diálogo libre. A todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.